Mucha gente murió en enfrentamientos bélicos, otros muchos de manera indefensa, en matanzas y fusilamientos que a veces no discriminaban ancianos, mujeres o niños. Grandes cantidades de chusma fue apresada, pero la mayor cantidad de los ranqueles capturados tuvieron un destino horrible. Ingenios y haciendas del norte argentino, estancias y hacendados amigos de los militares y las propias haciendas de los políticos, generales y demás autoridades del ejército, así como la élite que ya se estaba gestando en la provincia de Mendoza, fueron los que recibían las remesas de esclavos indios para usarlos como mano de obra gratuita. Muchos pasaban por la isla Martín García para luego ser repartidos. Pero quizás lo más terrible no fuera morir, sino vivir. Vivir en estado de esclavitud donde no se era considerado humano, ni se portaba ningún derecho de gentes. Vivir como un ente que podía ser apaleado, torturado, muerto de hambre, exigido trabajar hasta las últimas fuerzas, violado, donde los hijos no eran propios sino un objeto para los apropiadores, que podían venderlos, regalarlos o ser llevados a vaya a saber qué cruel destino. Numéricamente fue mucho más grande, sumado a los de Mendoza, ¿no? Rodeo del Medio y digamos, y Malargüe. Pero Rodeo del Medio porque en Martín García el número, no recuerdo exacto, pero así registrado, no sé si estaba en los 500 personas o así directamente. Sin embargo, en Mendoza yo reconstruí por lo menos entre 3 y 5.000 personas que fueron llevadas. Y esto por una razón tal vez geográfica también, o sea, porque las rutas, o sea, mucha gente fue llevada, la mayor parte de la gente de Neuquén, tomada en Neuquén, o en la zona de los lagos, en Patagonia, fueron todos a Mendoza, y muchos de ellos eran ranqueles que habían escapado para esos lados, ¿no? Pero fue una gran cantidad. Hubo muchos poderes que estuvieron implicados en este tráfico ilegal de esclavos. A veces se utilizaba la bendición de Dios para legalizar el proceso. Yo lo que más encuentro para calificar esto es esclavitud, porque había una apropiación de las personas que eran obligadas a hacer cualquier cosa, pese a que estaba prohibido. ¿Y cómo se producía? ¿Cómo se salvaba legalmente esta apropiación? Bueno, por mediación de la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo? Con el bautismo de los niños, sin mencionar la existencia de los padres. Incluso a veces se menciona en el acta de bautismo que los padres están, pero no se da su nombre. Y se les ponían padrinos blancos, ¿no? Entonces, los padrinos eran los que quedaban con la patria potestad sobre los niños y eran los que tenían la propiedad, de hecho, La, de los niños, la pero eran los que propiedad del mandaban. niño, La patria claro. potestad era la Era como propiedad. una adopción que en realidad era una apropiación ilegal, como Claro, pasó hace poco tiempo atrás también. exacto. Y yo demuestro eso, trato de mostrar cómo, porque recabé durante muchos años 500 actas de bautismos de niños indígenas en Mendoza, que en muchos casos no se ve claramente que son indígenas, salvo por unas marcas que yo muestro, que se detectan. En otros casos se dice directamente que sí lo eran, hasta los nombres. Eh, y en esas actas hay una serie de constantes que una acepta, que no se colocan los nombres de los padres, o a veces se dice que están presentes los padres, pero no. Entonces, legalmente, eran como niños expósitos que los padrinos eran los que quedaban con la propiedad efectiva de ese niño, que además perdía sus lazos sociales porque habían sido separados de su grupo familiar, separados de sus territorios. Entonces quedaba a total disposición, digamos, de los apropiadores. Los lazos parentales reales no valían. Lo que valía era el papel del bautismo que decía quiénes eran sus padrinos. A los efectos legales, sí. Si su madre o su padre hubiera querido reclamarlos, no hubiera podido porque No, estaban ya apropiados por una familia cristiana. exactamente. Hay muchos relatos orales, digamos,
que yo recogí de descendientes de esa gente o descendientes de vecinos de Rodeo del Medio, donde esto circulaba. Bueno, por supuesto de violaciones, de las chicas, los chicos, que les daban de comer comida para cerdos, a frechillo, que había, y yo he visto, un lugar que supuestamente era un centro de castigo, donde los ataban, a los indios los castigaban, a los prisioneros, y esa construcción está, por ejemplo. Según algunos relatos, ahí era un centro de castigo y estaban argollas de hierro incluso donde los ataban hasta hace pocos años atrás. Hay historias de gente que se fugaba y que iba a parar y se refugiaba en otra zona donde yo trabajo de campo, que son las lagunas de Guanacache, que sería al norte de Mendoza. Es decir, Esa zona, puede ser que haya descendientes de ranqueles también en la laguna de Guanacache, que hayan por perdido su supuesto, identidad. sí, o que se hayan mezclado, pero hay relatos, no solo relatos de la gente, de alguna gente de allá, sino están escritos, digamos, datos tomados en primeras décadas del siglo XX, que hablan de esto, incluso algunos nombres de ranqueles que estaban refugiados en la laguna de Guanacache y quedaron allí, escapados de las estancias de Ortega. ¿Qué pensaron los sobrevivientes del horror? Al escapar de la terrible pesadilla, seguramente pensaban que sus descendientes no debían repetir la historia, y no pidiendo justicia, sino negando la identidad. ¿No se cuenta la historia en ese lugar? ¿No hay una placa que conmemore los horrores que pasaron ahí? No, no hay absolutamente nada. Simplemente lo tienen fichado como la que fue del gobernador Rufino Ortega. Y Yo por creo. eso, por ser parte de la propiedad de Rufino Ortega, ¿es monumento histórico? O sea, estamos alabando a un prócer que practicaba el canibalismo, la tortura y el horror. Y sí, yo creo que en esta Argentina pasa permanentemente, ¿no? Lo tenemos incluso plasmado en los antiguos billetes. San Martín lo teníamos en un billete de 5 pesos y el Roca en un billete de 100. O sea, ¿qué valor le damos a uno a otro? ¿Al padre de la patria o al genocida, ¿no? Entonces creo que pasa permanentemente. Habría que cambiar nuestras prioridades y empezar a trabajar sobre eso. Los gobiernos, casi todos, aplicaron una acción darwinista que, como sabrá, la teoría de Darwin decía que con la eliminación del indio se cumplía una etapa natural de la vida, que el indio tendría que desaparecer. Entonces todos ellos, hasta incluso nuestros gobernantes, y tenemos uno por ahí muy nombrado que era Sarmiento, que hablaba peste de los indios y que para él tenían que eliminarse de la faz de la tierra. Y así muchos otros. Entonces por eso se nos ha invisibilizado tanto y se ha ido trabajando con esa temática que hoy en día permanece aparentemente igual con esa invisibilización. Pero bueno, nos corresponde a nosotros levantarnos para que nos escuchen y tener la posibilidad de que nuestros hijos empiecen a trabajar en ello, ¿no? Los intelectuales mendocinos y sus clases dirigentes construyeron la identidad provincial en general y imaginaron su historia y todo, primero como una gesta contra el indio, como llaman hasta hoy sus historiadores, ¿no? Pero como en otras partes del país, pero acá muy fuerte, uno de los lugares más fuertes, se construyó esta idea que Mendoza son todos hijos de inmigrantes italianos, la mayoría, o algunos españoles. Y se erradicó la idea de componentes indígenas en la historia, en la sociedad provincial moderna, ¿no? Hoy este espacio histórico que albergó tanta tragedia y maldad ya no es parque recreativo, sino que ha sido usurpada por familias sin vivienda, que viendo la inacción provincial tomaron el lugar y conviven allí con las almas sin descanso de las víctimas de ese horror.
Cuando pensamos en el concepto de genocidio, automáticamente pensamos en los procesos militares de la década de 1970 que sufrió nuestro país. De hecho, hay una ley de memoria, verdad y justicia que conmemora estos hechos. Pero ¿por qué no recordamos oficialmente la otra historia? Después del genocidio del desierto, la mal llamada campaña del desierto, un desierto que nunca existió porque siempre estuvo ocupado por nuestra gente, por nuestras tribus. Entonces la mal llamada campaña del desierto, que indudablemente la comienza Roca, ¿no? Esas 3 columnas que saca Roca, la columna del oeste, estuvo a cargo del genocida más grande que tuvo la provincia de Mendoza, que luego fue gobernador de Mendoza, como fue Rufino Ortega. Los descendientes de Rufino Ortega actualmente están vivos, hemos tomado contactos con ellos. Nosotros hemos pedido expresamente que sacaran el cuadro de Rufino Ortega por el gran genocidio que hizo en Mendoza, la columna de él específicamente. Y como sabemos, nuestros hermanos fueron repartidos en Buenos Aires, fueron llevados al Tucumán para la zafra, fueron los niños regaladas a las familias patricias u oligárquicas de esa época, y en Mendoza también hubo. Los muchos descendientes nuestros son porque fueron una parte traída después de la campaña del desierto. No nos olvidemos que en Mendoza la campaña del desierto tiene una fecha, 1882. Allí comienza la campaña del desierto. Rufino Ortega, que tenía campos en San Rafael y que tenía su estancia, trae indios esclavos. Estamos más que convencidos, y lo vemos a través del diario El Nacional en Buenos Aires, donde los niños son regalados. Tenemos muchísimos relatos. Son regalados a las familias pudientes para que los niños de esa familia jueguen o llevarlos para cebar mate. Y por supuesto castigarlos, qué sé yo. En Mendoza se usó mucho para la época de la vendimia, en las plantaciones de viñedos, y se los hacía caminar de la zona de Rodó del Medio. Ubiquémonos, estamos al centro de la provincia, centro norte de la provincia, actual zona de Maipú, zona de Guaymallén, donde estaban las estancias de Rufino Ortega, y se los mandaba caminando a los indios a la zona del actual San Rafael, que es el sur de la provincia. Estamos hablando de más de 350 kilómetros, llevando la carga del producto de las haciendas, de las cosechas, y ese intercambio exterminó muchísimo. Iban caminando, no nos olvidemos. Tenemos otros relatos de que se los desjarretaba, se les cortaban los garrones a los indios cuando se rebelaban y se los dejaban en el desierto a que se murieran. En la zona de Mendoza también nosotros eso lo hemos tenido. Y hay una historiadora muy interesante, es una profesora de Buenos Aires, que habla de un campo de concentración. Y utiliza esta palabra, campo de concentración, en las inmediaciones de Malargüe. Pero como lo dije anteriormente, tanto el gobierno provincial, que no le interesa remover mucho el pasado, lo tenemos que decir, deberían hacerse esas excavaciones para poder recuperar esos sitios históricos netamente rangelinos que hay en la provincia de Mendoza. A lo mejor en un área de influencia con el Puelche algarrobero, a lo mejor incluso emparentado con el Puelche algarrobero y con el Pehuenche, indudablemente, pero que deben estar. Necesitamos poder hacer los estudios en la zona. El principal responsable de todo el proceso fue un general, primero coronel de la campaña del desierto, que se llamó Rufino Ortega, que luego fue gobernador de Mendoza. Rufino Ortega y trasladó mucha gente a sus propias estancias, ¿no? Una de ellas era lo que es Malargüe. Prácticamente todo el departamento de Malargüe era la estancia de Rufino Ortega, porque él era comandante de la frontera hacia 1876 aproximadamente, y en parte como digamos, resarcimiento o incentivo para cumplir ese papel, le cedieron las tierras de Malargüe, que había una historia anterior también
de experiencias de estancias con población indígena, una cosa muy interesante que no se conoce. El hecho es que le dieron eso y ahí él montó una gran estancia y también un fuerte de la campaña. Ahí fueron a parar mucha gente y después al Rodeo del Medio, que eso ya queda muy cerca de la capital de Mendoza, aproximadamente unos 50 kilómetros, calculo. Eh, Ahí tenía otra estancia, que era todo lo que hoy es el departamento, o sea, el pueblo, la ciudad de Rodeo del Medio. Y ese fue tal vez el mayor centro de confinamiento de prisioneros, pero también desde allí, o antes, a lo largo de todo el trayecto, porque los traían caminando o a caballo sobre todo desde Neuquén, pero en Neuquén en esa época habían ido como refugiados mucha población ranquel, justamente, y de otros Escapando sectores, de las partidas del ejército. ¿Sí? exacto como Baigorrita, por ejemplo. Mm, Entonces, bueno, esta población que buscaba refugio en Neuquén, norte neuquino, o trataba de ir a Chile, también fue apresada allí y fue llevada hasta Mendoza caminando desde lo que sería hoy Chosmalal, la mayor parte, o desde más al sur, después en la segunda campaña, ¿no? En 1882-83, que fue en la zona de Luminé, sobre todo, el lado de Luminé y otros lados de esa zona. ¿Cuál, cuál era la situación de estos prisioneros? Hay crónicas y están lo que los mismos sujetos contaban, que eso yo pude encontrar narraciones de ellos mismos tomadas en la década de 1930, 1940, es lo que te digo, cuando eran ancianos. Eh, bueno, todos hablaban muy mal de Rufino Ortega, quien hacían responsable principal de muy malos tratos, por ejemplo, en las marchas, que esto también hay otra gente que lo ha contado, iban muriendo en el camino, por ahí los más ancianos, o los que no se morían y no podían caminar, los mataban en el lugar. Y también se les cortaba los garrones, o sea, tendón de Aquiles, en vez de matarlos para que no pudieran moverse y se murieran igualmente ahí en el campo. Bueno, se cuentan muchas atrocidades, o prender fuego gente. Eh, Esto en las marchas, con muchísimo hambre, comían los tientos de lo que quedaba de los toldos o de las monturas para comer, a pesar de que la prensa en general apoyaba el proceso. También hubo denuncias en la misma época y denunciaban, por ejemplo, que en potreros de estancieros ya cercanos a la ciudad de Mendoza, estancieros que eran funcionarios del gobierno en general, ¿no? Como Manuel Bermejo, que era creo que ministro de gobierno, estaban en un sitio alambrado, a campo abierto y casi sin comer bueno, morían de hambre y algunas personas que pasaban les tiraban pan, por ejemplo, para que sobrevivieran. Y después de los repartos, se repartían a los, sobre todo niños y jóvenes, a las personas de alta sociedad que iban a buscarlos. Salían en los diarios anuncios de que se iban a repartir, de que iba a llegar un contingente, como lo llamaban, de prisioneros y que fueran a buscar indios o indiecitos, como decían, indiecitas. Y hay relatos de cómo le arrancaban los hijos a las madres de los brazos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y que era terrible. Salían avisos en los diarios de que se habían fugado indiecitas, decían, ya cuando eran adolescentes o más grandes, y que pedían rescate para que las devuelvan, como si fueran una propiedad. Eh, pero también esto muestra que había, en algunos casos, bueno, la voluntad de escaparse eh, de esa prisión. Fue en el tiempo de la campaña del desierto y la gobernación de Rufino Ortega, que tenía una mano derecha muy criminal, que era el coronel Urquiza, un coronel de despacho, porque no era de carrera, sino que era firmado por él, esta acción militar firmada por el gobernador. Y bueno, en la zona de Maipú, en Rodeo del Medio, ahí tenía una chacra. Y esa chacra la tenían desde los sirvientes, todos indígenas.
huarpes, ranqueles, pehuenches, los que... Esclavos. Esclavos, sí. Y tenía una peculiaridad este hombre porque aparentemente le gustaba la carne humana, era antropófago. Y las atrocidades que hacía era invitar a las fuerzas vivas para agasajarlos con una cena, y resulta que lo que le daba a comer era carne humana. Y después que terminaba la cena les decía lo que habían comido y se reía, y bueno, de las actitudes que veía dentro de la mesa, ¿no? Era una broma para él. Para él era una broma, exactamente. Más allá de las violaciones, castigos, cuentan de que a las indias más jovencitas él las mordía, les arrancaba el pedazo de mordiscones. Bueno, ese tipo de acciones que realmente dan una mente enferma, ¿no? Y bueno, el apoyo de este hombre Urquiza, que también era el que le proveía toda esta situación. No era un centro de clandestino de detención, pero era un lugar donde pasaban todas esas cosas. Yo creo que un centro de clandestino de detención todavía no tiene tanto horror como pasó en ese lugar. Sabemos que en el sur, ahí también en las fincas que tenía Ortega, en los corrales, ahí había también un centro de detención indígena. Así que bueno, ha sido una determinación muy, muy importante para nosotros tratar de investigar todo eso. Está muy silenciado, muy callado, pero estamos procurando darle visibilidad a todo ello. La definición actual de genocidio se establece en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Descubrir la verdad a veces duele.